Muy buenos a todos, señoras y señores, y bienvenidos a este nuevo video análisis en el canal, donde, como no, tenía que traerles el análisis de la SP Little Knight, que es una carta que básicamente todo el mundo está buscando en la nueva expansión de Age of Overlord. Es un cartonazo, no les voy a mentir, realmente es bastante OP, y justamente hoy vamos a estar explicando su funcionalidad en conjunto con una nueva carta que recientemente fue, ¿cómo decirlo?, anunciada, llamada EMP, creo que se pronuncia o algo por el estilo, Graumeaut. Entonces ambas son cartas bastante poderosas que inclusive tienen una interacción muy buena entre ellas. No por nada la EMP fue construida justamente para funcionar con la SP Little Knight y con la IP Mascarena. Entonces pues justamente vamos a estar viendo estas cartas a continuación, además de explicar unos cuantos combitos y sinergias que tienen con las demás cartas que vamos a estar explicando el día de hoy. Iniciamos hablando justamente de la SP Little Knight. Este es un monstruo de enlace 2, atributo oscuridad de tipo guerrero, posee 1600 de ataque, como es un monstruo de enlace, no posee defensa, tiene flechas en ambos lados, o sea en las zonas laterales, izquierda y derecha, que realmente son relativamente buenas. Recuerden que hoy día las flechas no son tan necesarias como tal, como lo fueron antaño, pues recién los monstruos Link fueron creados para limitar el tema de las opciones de invocación del extra deck, pero actualmente esto solo funciona con péndulos o con otros monstruos de enlace. Sin embargo, debo decir que es bastante bueno que la SP Little Knight tenga estas flechas, debido a que nos puede permitir más jugabilidad con otros monstruos de enlace, sobre todo en arquetipos como el Splite. Pero bueno, vamos a continuar con su efecto, que es lo importante. Ella pide dos monstruos de efecto. Si esta carta es invocada por enlace usando un monstruo de fusión, sincronía, exit o de enlace como material, puedes seleccionar una carta en el campo o en cualquier cementerio. Remuévela. Además, tus monstruos no pueden atacar directamente este turno. Cuando tu oponente activa una carta o efecto, como efecto rápido, puedes seleccionar dos monstruos boca arriba en el campo, incluyendo un monstruo que tú controles. Remueve ambos hasta la end phase. Solo puedes usar cada efecto de SP Little Knight una vez por turno. Vale, creo que de entrada vemos el potencial tan cerdo que tiene la SP Little Knight. Es un monstruo increíble que básicamente nos va a permitir en el turno que es invocada e inclusive más adelante generar una disrupción continua contra el rival. Debido a que, bueno, básicamente los dos efectos funcionan justamente para esto, para generar disrupción, y que exista una carta tan genérica, por decirlo de alguna forma, que nos permita generar esta disrupción, o bueno, tradear dos veces con tan solo una carta, siento que va a ayudar a más de una estrategia, además de volver mucho más cerda a otras estrategias competitivas que ya tenemos en el formato y que sí que puedan abusar de los monstruos de enlace. Pero bueno, vamos a recapitular. El primer efecto, cuando ella es invocada por enlace, usando un monstruo de fusión, sincro exit o de enlace como material, vamos a poder seleccionar cualquier carta en el campo o en el cementerio de cualquier jugador y removerla. Esto es bastante opresivo, debido a que básicamente si la invocamos en el turno del rival, vamos a poder remover una carta que se controle inmediatamente o una carta importante en su cementerio, e inclusive esto gatilla algunos efectos importantes en nuestro propio campo, porque también podemos remover una carta nuestra o en nuestro cementerio. Bueno, pero ya vamos a estar hablando de ello, porque esto también, repito, tiene sinergia con algunas otras cartas. Sin embargo, obviamente diría que su uso principal es justamente removerle cartas al adversario para generar esta disrupción apenas SP Little Knight sea invocada al campo. Ahora, también tiene este segundo efecto que dicta que cuando el oponente activa una carta o efecto, vamos a poder seleccionar, dos monstruos boca arriba en el campo, incluyendo un monstruo que nosotros controlemos, y los vamos a remover hasta la end phase. Esto también es bastante OP, porque básicamente vamos a poder generar otra semi-disrupción, quitándole un monstruo que el oponente controle hasta la end phase. Esto con el defecto de que también tenemos que remover uno de nuestros monstruos, pero pues digamos que normalmente se puede ir la propia SP Little Knight. De todas formas va a volver en la end phase para seguir presionando en campo, ya saben, una vez por turno, aprovechando cuando el rival active una carta o efecto, pues vamos a poder volver a generar este efecto disruptivo removiendo cartas hasta la end phase, lo cual, repito, está bastante bien. Muchos me van a decir que este efecto no es tan opresivo como el primero, debido a que regresa a los monstruos al final, pero esto sí que es bastante cerdo, debido a que, recuerden, le va a quitar materiales óptimos en campo, te puede salvar de posibles OTKs, etcétera. La verdad es que es bastante cerda, aunque tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, no sé, en caso de remover un Mirror Jade o algo por el estilo, no solo vamos a destruir nuestros monstruos en la end phase, sino que vamos a
devolverle el efecto de volver a remover otra carta, bueno, creo que es monstruo, un monstruo boca arriba, enviando como coste un monstruo de fusión del extra deck al cementerio que mencioné Albas. Esto es solo por darles un ejemplo. O sea, SP Little Knight con este efecto revive este tipo de efectos que funcionan, por así decirlo, un soft once per turn. Aunque esto también nos conviene a nosotros porque SP Little Knight puede remover cualquiera de nuestros monstruos, no tiene que ser necesariamente ella, así que no sé si por ejemplo en este mazo Albas logramos invocar por enlace, que es bastante raro decir verdad, podríamos llegar a usar este combito con Mirror Jade. A tener en cuenta, para pensar señores, porque de verdad es una estrategia bastante interesante. Ahora, un problema que tiene SP Little Knight es que cuando aplicamos el primer efecto, cuando ella es invocada, ya saben, por enlace, usando un monstruo del extra deck como material que nos permite remover una carta bueno, en el campo o en cualquier cementerio, nuestros monstruos no pueden atacar directamente durante ese turno. Esto es una cláusula un poquitico importante a tener en cuenta, debido a que puede generar algunos misplays y sobre todo puede generar un poquito de rule sharking, entonces creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, no tanto al momento de usarlos nosotros, porque pues supongo que vamos a ser honestos en todo momento, es lo ideal dentro del juego de cartas, sino que también ustedes tienen que tener cuidado, por ejemplo, si su adversario les llega a usar SP Little Knight e intenta justamente atacar directamente ese turno, tienen que recordar que no puede hacer esto mismo. Entonces diría que es un detalle bastante importante a tener en cuenta. Pero pues bueno, ya sabemos cómo son algunos jugadores de Yugi, de todas formas es bastante importante el justamente recordar este tipo de cláusulas. Ahora, el monstruo en sí está brutal. Realmente se me hace impresionante esta capacidad disruptiva que, repito, es capaz de generar con tan solo una carta, ella misma. Entonces llega, se lleva una carta del campo del cementerio y si el rival activa una carta de efecto, removemos un monstruo de él junto con un monstruo nuestro hasta la end phase. Y básicamente vamos a poder presionar turno a turno con este segundo efecto gracias a la Little Knight. Bastante opresivo, una carta excepcional que realmente recomiendo mucho, sobre todo si ustedes no dependen, o bueno, no se bloquean tanto en el tema de invocaciones del extra deck y pueden llegar justamente a este monstruo sin problemas. Creo que, bueno, tenemos que hablar obviamente de una de sus mejores compañeras, que es justamente IP Mascarena. ¿Por qué? Porque básicamente SP Little Knight, al pedir dos monstruos de efecto cualquiera, va a poder ser invocada con IP Mascarena y otro monstruo que nosotros controlemos. De esta forma vamos a poder aplicar el efecto de Little Knight en el turno del rival, que diría que es como lo más importante. O sea, obviamente podemos invocarla en nuestro turno. El problema es que, recuerden, como ya les acabo de decir, no van a poder pegar directo durante el turno que activan el primer efecto. Además, ¿por qué es tan bueno con IP Mascarena, enmascarada, como sea que ustedes le digan? Porque vamos a poder invocarla en el turno del rival y justamente cumple la condición del primer efecto, ser invocada utilizando un monstruo del extra deck, en este caso un monstruo de enlace. Es cierto que esto también, digamos que conflictó un poquito las decisiones del extra deck, porque a veces con IP enmascarada queremos traer otros monstruos como un unicornio, una Goddess, qué sé yo, un Abramax o cosas por el estilo, pero siento que Little Knight, al poder tradear por dos cartas, es mucho mejor que la mayoría de estas cartas. Diría que se equipara justamente a Goddess e inclusive es mucho mejor que Goddess, porque Goddess te pide muchos monstruos en tu campo y es cierto que es inafectada por efectos que no la tarjeteen y te niega efectos de invocar del cementerio, etcétera, 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 además de que cuando llega niega todo, que está bastante bien, pero Little Knight pide menos recursos y es mucho más flexible que la propia Goddess. Entonces en lo personal siento que me gusta bastante y repito, una de sus mejores aliadas va a ser justamente IP enmascarada, que es muy sencilla de invocar en casi cualquier estrategia, solo necesitamos dos monstruos que no sean de enlace y esto inclusive incluye lo que son tokens para que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a hablar de un tema importante y es que el segundo efecto de SP Little Knight, el que nos permite remover dos monstruos del campo, uno en nuestro lado del campo y uno en el campo del rival, es algo bastante cerdo. Tengan en cuenta que no tiene que irse ella justamente. También, por ejemplo, si nosotros jugamos con estrategias que puedan abusar de efectos al ser removidos, vamos a poder aplicar esto. Imaginen, por ejemplo, que jugamos Thunder Dragon y no sé, tenemos un Roar. Vamos a poder remover el Roar para remover también otro monstruo del rival y aplicar el efecto de Roar para invocar de modo especial, además de que Roar volverá al campo durante la end phase. Vamos a volver a tener los materiales sin contar el primer efecto de remover de la Little Knight, o sea que vamos
vamos a generar mucha ventaja de cartas con tan solo este monstruo de enlace. Esto está bastante nice. O por ejemplo, tengan en cuenta Necrophase, que es básicamente lo mismo en un deck que quieren Maju, o en un Stall, o en Deck Out, etcétera, etcétera, etcétera. Necrophase puede aplicar lo mismo. Si lo invocamos normal, o lo tenemos en campo por alguna razón y lo removemos por efecto de la Little Knight, pues vamos a poder gatillar el efecto de Necrophase para justamente remover las 5 cartas del tope de ambos jugadores, por así decirlo. Entonces está súper brutal. Realmente es una sinergia que puede llegar a tener bastante juego dependiendo de la estrategia, Metaphys, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos mazos que realmente pueden aprovechar y beneficiarse de este efecto de la Little Knight, que no necesariamente tiene que ser un minus, sino puede aplicar como una parte del extendimiento de nuestro juego. También es obvio, y creo que vamos a hablar directamente de esto, uno de los mejores mazos que puede aprovechar esta carta es el Sprite. Básicamente porque, pues, ya saben, un monstruo de enlace 2 que vamos a poder invocar fácilmente en el turno al rival con IP enmascarada. Este es uno de los mazos que más fácilmente puede parar IP enmascarada, además de que se beneficia del tema de que es un monstruo de enlace 2 para poder continuar con sus jugadas y estrategias. También podemos, inclusive, después de aplicar ambos efectos de la Little Knight, aprovecharla aún más, por ejemplo, para utilizar la Sprite Double Cross, perdón, casi no la pronuncio, la trampa Sprite, la Double Cross, y gracias a que las zonas de Little Knight son bastante óptimas, estando en la Main Monster Zone, vamos a poder robar un monstruo y colocarlo justamente en una de las zonas donde apunta Little Knight. Por esto les decía que las zonas de este monstruo son bastante buenas y tienen mucha jugabilidad, no solo para invocar de modo especial del extra deck, sino también para este tipo de cartas y efectos. Por otro lado, también podemos usar Smashers y deshacernos de otra carta en el campo del rival, lo cual también está bastante bien. Y bueno, en general, sigo diciendo, Splite es uno de los mejores mazos que puede aprovechar este monstruo, aunque repito, sigue siendo una carta genérica, que básicamente cualquier estrategia que no se loquee a cierto tipo de invocación del extra deck va a poder aprovechar de una forma súper óptima. Ahora, hablemos de EMP Gremiout, no sé cómo se pronuncia realmente, Gremiout, la vamos a llamar EMP. EMP también es una carta recientemente revelada que pues justamente tiene su funcionalidad con el tema de la IP enmascarena y también la SP Little Knight. De hecho, pues podemos ver en su arte que la IP enmascarada está ahí en modo amo mi cabello. Pero bueno, básicamente este es un monstruo de tipo Cyberso de nivel 2, perdón, atributo oscuridad. Tiene 800 de defensa, 800 de ataque, perdón, 0 de defensa. Y su efecto dice lo siguiente: si un monstruo de enlaces en el campo o en cualquier cementerio, puedes invocar de modo especial esta carta desde tu mano. Solo puedes invocar de modo especial a EMP una vez por turno de esta forma. Si uno o más monstruos de Link 2 que tú controles son enviados al cementerio o removidos boca arriba, puedes remover esta carta de tu cementerio si estuvo allí cuando ese monstruo fue enviado o removido, o de tu mano aún si no. Luego selecciona una carta que tu oponente controla y regrésala a la mano. Solo puedes usar este efecto de EMP Gremiout una vez por turno. Este monstruo está brutal, siento que tiene mucha jugabilidad dentro de lo que es Splite, porque no solo es una especial técnicamente gratis, solo necesitamos tener un monstruo de enlace tanto en el campo o en el cementerio, y no tiene que ser un monstruo de enlace 2 como su segundo efecto, sino cualquier monstruo de enlace para poder invocarlo de modo especial, además de que luego vamos a poder aplicar el efecto en cementerio o en la mano para removerlo y de esta forma bouncear una carta del campo a la mano. Entonces está súper brutal porque le va a generar aún más disrupción al rival. Al ser un nivel 2, evidentemente puede jugarse muy bien dentro de lo que es el mazo Splite, pero diría que una de sus mayores ventajas es justamente ser un monstruo Cybers, porque esto implica que va a poder jugarse dentro de lo que es varios mazos de este tipo. Por ejemplo, se puede utilizar en una estrategia Salamangreat. Apenas un monstruo de enlace 2 que nosotros controlemos se ha enviado al cementerio, vamos a poder bouncear una carta del campo a la mano del rival, lo cual está bastante bien. En Kautalker lo mismo, solo necesitamos justamente esto, aplicar el efecto el efecto no, enviar un monstruo de enlace 2 del campo al cementerio, o por ejemplo inclusive se puede con Access Kautalker, si es que claro está, removemos al monstruo del campo, pues para poder aplicar el efecto de Access Code. Y EMP Gremiout podría también levantar una carta del campo del oponente a la mano. Entonces siento que tiene muchísimo potencial. Sigo diciendo, el mazo que mejor puede aprovechar esta carta es justamente Splite, porque también lo puede invocar con el Gigantic, lo puede buscar, no lo puede buscar fácilmente, ahora que lo pienso, eso sería Signet Mining, pero pues digamos que también tiene combo con Ibli, entonces no está para nada mal, sería otro target que ese mazo podría correr. Y bueno, básicamente tiene mucha funcionalidad dentro de lo que es el Splite.
Pero bueno, esto sería todo por el tema de hoy. Ah, bueno, antes de irme, claro está, toca decir que Growlmeow funciona con el efecto de la Little Knight. Cualquiera de los dos, básicamente, de remover un efecto en una carta en el campo cuando ella llega invocada por enlace. Si removemos un monstruo de enlace 2, pues vamos a poder aplicar el efecto. Y el segundo, si ella se va removida para llevarse otro monstruo del rival, pues vamos a poder aplicar el efecto de Growlmeow para levantarle otra carta al rival. Entonces, esto también tenía que comentárselos, obviamente, para que no se acabe el análisis tan rápido. Y esto nos va a dar muchísimas formas de interrupción con tan solo pocos recursos. Además, repito, me encanta que el tema de esta carta es que es una especial gratis. Pero bueno, creo que con esto ahora sí hemos cubierto todos los aspectos de estas nuevas cartas. Quizá también cabe mencionar que Growlmeow funciona con el efecto de IP enmascarada para hacer invocación por enlace, pero pues creo que esto ya es un poquitico obvio. Básicamente son cartas muy potentes que pueden tener mucha presión dentro del competitivo más adelante, aunque claro está, toca esperar a ver qué tal se desempeñan en el futuro. Yo en lo personal les tengo muchísima fe, sobre todo a lo que es la Little Knight, es una cartaza en definitiva. El problema va a ser conseguirla justamente. Age of Overlord pues es una expansión bastante cotizada por lo que he visto, pero pues si ustedes tienen la suerte de tenerla, de poder hacerse con ella, van a tener muchísimas ventajas a la hora de competir. Y bueno chicos, espero este análisis les haya gustado, muchísimas gracias por ver, un saludazo enorme y nos vemos en la próxima. Hasta luego, bye bye.